porque el día de hoy vamos, el día de hoy vamos, el día de hoy vamos a comprender la estructura, el funcionamiento del Estado. Esto nos va a permitir un poco comprender cómo nosotros, o los que trabajamos para el sector público, como servidores públicos, o ya sea como funcionarios públicos, vamos a desarrollar acciones y que esas acciones van a tener un impacto en las decisiones y sobre todo en las decisiones que estos van a tener en la vida de los ciudadanos. Entonces, todas las acciones que nosotros tomemos, ya sea servidores o como funcionarios, van a ir pensando en el ciudadano. El impacto, sea positivo o no, cumplimos nosotros un rol. Entonces, a lo largo de esta sección, nosotros vamos a revisar quiénes conforman el Estado, cómo está organizado, eh, cuáles son los niveles de poderes y sobre todo cuáles son las instituciones que cumplen un papel dentro de un engranaje para poder garantizar el bienestar común de la población. Pero el día de hoy, más allá de la teoría, quiero que reflexionemos sobre todo algo muy esencial. ¿Cómo podemos, desde la gestión pública, contribuir a que el Estado sea más eficiente, más transparente, más cercano con la gente? La clase pasada, ustedes comentaban cómo, qué es lo que le falta al Estado, ¿no? Que sea más cercano, más transparente, cero corrupción. Entonces, lo que el día de hoy vamos a entender, por qué el Estado no solamente es una estructura lejana, somos todos nosotros. La clase pasada mencionamos que el Estado lo conformamos cada uno de nosotros. Las personas quienes integramos, quienes damos vida tanto a las acciones como a las políticas. Es así que les invito el día de hoy a participar activamente, a hacer preguntas por el chat. Va a ser una sesión bastante participativa y sobre todo con ejemplos, con experiencias, porque creo que lo más importante es aprender con ejemplos y también la experiencia que ustedes tengan, ¿no? Entonces, eso será una sesión dinámica, vamos a aprender de manera conjunta sobre el funcionamiento del Estado peruano y sobre todo cómo podemos mejorar el servicio hacia los ciudadanos. ¿Okay? Una actividad rápida que vamos a desarrollar, que les invito a que puedan participar en el chat y los voy a leer, por favor. Ya. Buenas noches, buenas noches. Ya. Eh, Les invito a que puedan participar colocando en el chat una palabra que ustedes consideren que se relacione con el Estado. Una sola palabra, que ustedes digan, esta palabra va relacionada con el Estado. La que a ustedes se les venga lo primero en la mente cuando mencionan Estado. Acá nos dice el bienestar colectivo, soberanía, democracia, nos dice, muy bien, el poder, el gobierno, nos dice Claudia, ¿sí? ¿Alguien más? El bien común, nos dice María. Muy bien, muy bien. Efectivamente. Simbiosis. eh, bueno, el control del Estado. Sí, efectivamente. Si se dan cuenta, el gobierno, el poder, por ahí que alguien menciona por ahí las leyes, la ciudadanía, los hospitales, por ahí que también mencionan hablar del Estado, también es mencionar también a la corrupción, de repente el orden, el derecho, los deberes, la sociedad, o sea, la justicia, que esa es la nación, entre otros. Muy bien, todas las palabras nos muestran que el Estado está en todo lo que hacemos, ¿no? Porque el Estado no es algo lejano. La clase pasada lo vimos, el Estado está en nuestra vida cotidiana, en todo lo que hacemos y en todo lo que observamos. Somos nosotros, las personas, las instituciones
y sobre todo las normas que quienes organizan pues el país. ¿Ok? Muy bien, gracias por su participación y sobre todo sus aportes. Ok, vamos a recordar la clase anterior antes de pasar sobre todo al funcionamiento del Estado y vamos a repasar algunos puntos, sobre todo para poder refrescarnos. Entonces, los fundamentos del Estado, el Estado existe en realidad para poder garantizar el bien común, como lo ha mencionado María, mantener el orden social, promover el desarrollo de todos los ciudadanos de manera integral. La clase pasada hablábamos de conceptos del Estado y sus elementos. Recordemos recordemos cuáles son sus elementos. ¿Alguien lo puede colocar en el chat? ¿Cuáles eran esos elementos? La clase pasada lo veíamos. Si pueden colocar en el chat, población, territorio, poder, soberanía. Sí, efectivamente, ¿no? El territorio, acuérdense, era el espacio geográfico donde se va a ejercer la soberanía, el espacio físico. La población somos todas las personas que habitamos este espacio. El gobierno, como habíamos hecho una relación, es el inclino del Estado, ¿no? ¿Por qué? Eh, es la autoridad quienes va a dirigir, quienes va a organizar, quienes van a tomar las decisiones en un determinado periodo de tiempo. Y la soberanía, finalmente, es la capacidad de que el Estado pueda ejercer su autoridad de forma independiente sin que otro país pueda pues gobernar o pueda influir en las decisiones, ¿no? El Perú tiene sus propias decisiones, el Perú puede diseñar sus propias leyes, el Perú puede gobernar sin que otro estado pueda intervenir. Y nadie puede intervenir pues en los asuntos del Perú porque somos un país soberano. Ahora, hablábamos sobre las diferencias entre el Estado y el gobierno. ¿Alguien se acuerda de alguna diferencia que lo pueda colocar en el chat? ¿Alguien se acuerda de alguna diferencia entre Estado y gobierno? ¿No? Claudia, Elba, Francisco, Juan, Luis, Mónica, Pilar, Valentina, perdón, Jorvis. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguna diferencia que existe entre el Estado y el gobierno? A ver, dice Francisco, los estados son la institución y los gobiernos son los gobernantes. Sí, muy bien. Una de las diferencias primordiales, y que sí, porque las instituciones, por ejemplo, son permanentes, ¿no? Eso le pasa al Estado. El Estado es permanente, es la organización política jurídica, ¿no? El Estado no va a cambiar. No van a cambiar los hospitales, no van a cambiar las instituciones, siempre se va a mantener igual. Entonces el gobierno es temporal, como el inclino del Estado, ¿no? Son las autoridades. Claro, nos dice, el Estado es permanente y el gobierno es transitorio, nos dice Misconde, ¿no? Son las autoridades, el gobierno quienes van a administrar este periodo, el periodo. Entonces, hablamos también un poco sobre el valor público y el servicio al ciudadano. La gestión pública lo que busca es generar principalmente un valor público, es decir, que estas acciones, decisiones, políticas que se implementen, el resultado sea mejorar la calidad de vida de la población. La clase pasada hablamos que hoy en día ya no nos miden porque hiciste, al día hiciste 15 informes y atendiste, sino nos están midiendo si es que resolviste el problema, si es que atendiste al ciudadano.
Entonces, lo que se busca es, como servidores públicos y que esté enfocado a un valor público, es mejorar la calidad de vida de la población. De esa manera, lo que va a generar es fortalecer la confianza del Estado y sobre todo de la ciudadanía, que cada servidor público contribuya con su trabajo, ¿no? Y que el Estado sea mucho más eficiente, más justo, más transparente, más cercano. Que cuando un ciudadano asista pues a una institución, pues se sienta satisfecho de haber recibido pues ese servicio, esa información y que bueno, pueda resolver sobre todo el problema y sobre todo pueda recibir pues atender la demanda. Bien, ahora que recordamos esos conceptos de la clase pasada, vamos a ver cómo está estructurado el Estado peruano y sobre todo cómo funciona en la práctica. Vamos a analizar los poderes de sus poderes y sobre todo los niveles de gobierno, que ya la clase pasada lo habíamos repasado, pero vamos a poner algunos ejemplos para ponerlos en práctica. Exacto, nos dice Jesús que el gobierno toma decisiones y el Estado es jurídico. Ya, vamos a ver el Estado peruano, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, nos dice, el Estado es una organización jurídica, política, administrativa, que ejerce soberanía sobre el territorio y la población del Perú para garantizar el bien común. Eso nos dice el artículo 43. Ahora, en el artículo 43 también nos dice que no solo es el gobierno, ¿no? Sino es todo un conjunto de instituciones, normas, eh, y sobre todo autoridades, ¿no? Quienes van a permitir sobre todo organizar la vida la vida en cuanto a la sociedad. Entonces se trata aquí también de una organización con poder, que se encuentra legítimo, que actúa en nombre de todos los peruanos, porque nosotros elegimos a nuestras autoridades para que ellos puedan asegurar justicia, seguridad, para que se pueda asegurar el desarrollo de los derechos de nosotros como ciudadanos. Cuando hablamos nosotros de esta palabrita, bien común, nos referimos que las decisiones del Estado van a buscar el bienestar de todos, no solamente de unos pocos, sino de todos. Hasta aquí hemos visto que el Estado existe para garantizar un bien común. Pero ahora, este bien común no se construye solo desde las autoridades ni solamente de las instituciones, también se construye desde nosotros. Quiero que tomemos un momento, sobre todo para pensar y reflexionar, si el Estado tiene como fin asegurar el bienestar de todos. Y cómo nosotros, cómo podemos contribuir a que cada uno, desde el rol que tengamos, ya seamos estudiantes, servidores públicos, funcionarios, profesionales, ciudadanos, a que ese bien común sea realmente una realidad. Pensemos acciones concretas, ¿no? No grandes discursos, ¿no? Sino cosas que se puedan hacer. Como nosotros, desde el rol que cumplamos, ya seamos estudiantes, ciudadanos, profesionales, el rol que tengamos, cómo nosotros podemos, con una sola palabra, de repente una o dos palabras que puedan pensar en una acción concreta, específicamente, de cómo nosotros podemos aportar realmente en que exista pues un bien común. ¿Cómo podemos contribuir? ¿Alguien? Los leo en el chat. Jorvis, Valentina, Pilar, Conde. A ver, no, es que estoy viendo en dos lados. Cumplir con el pago de impuestos. ¿Sí? ¿Alguien más? De repente informar, ¿no? Y participar activamente.
cumplir con las normas, de repente, promover la legalidad, ser transparentes, ser responsables en nuestros espacios, a los espacios públicos hay que respetarlos, ¿no? Hay que cuidarlos. Eh, he, eh, he participado, para tener un bien común, nos dice Francisco, se debe cumplir con nuestras leyes. Sí, efectivamente. De repente también aquí nosotros podemos exigir y brindar un servicio también de calidad, ¿no? Existe presupuestos participativos, existe también sesiones participativas con los ciudadanos, donde nosotros podemos solicitar en qué se están gastando cada sol, y eso lo vamos a explicar en las clases posteriores, pero también podemos participar, respetar y proteger sobre todo los derechos de las demás personas, aportar desde nuestra profesión el desarrollo sobre todo de la comunidad. El bien común no solamente es abstracto, es el resultado de miles pequeñas decisiones éticas que vamos a tomar día a día. Entonces es algo participativo donde todos somos responsables a tener así, en el bien común de eso. Ahora, los principios del funcionamiento del Estado. Vamos a hablar un poco sobre la soberanía, la separación de poderes, la descentralización, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Hablemos de soberanía. En la lámina nos dice que la soberanía es el poder político que reside en el pueblo, garantizando que el gobierno actúe con su consentimiento. O sea, todo se emana del pueblo. Los ciudadanos vienen a ser la fuente del poder y el Estado. Y estos van a delegar eh, autoridad hacia los gobernantes mediante las elecciones libres y demócratas. Se vienen unas elecciones próximas en abril, entonces somos responsables de poder elegir a nuestras autoridades, porque mediante el voto, mediante el derecho a voto. El Estado actúa en nombre del pueblo y éste responde sus necesidades. La separación de poderes. El poder del gobierno se divide en ramas para evitar la tiranía y sobre todo promover la eficiencia. Entonces, la separación de poderes se distribuye para evitar abusos, para garantizar el equilibrio institucional. El poder ejecutivo es quien gobierna y administra. Ahí lo conforman el presidente con sus ministros. El legislativo crea leyes, quienes vienen a ser el Congreso. El, el poder judicial es el que imparte justicia. Cada poder es importante, independiente, pero también también debe ser colaborativo, coordinado y cooperado, o sea, con los demás, sobre todo porque si se trata de servir al ciudadano. La descentralización, el poder y las responsabilidades que se transfieren a autoridades locales para una mejor capacidad de respuesta. El Estado va a promover aquí las decisiones, los recursos, los servicios públicos que lleguen a todo el país, no solamente en Lima, sino por ello es que se organizan bajo 3 niveles de gobierno, que son nacional, regional y local. Y por eso es que los 3 niveles de gobierno tienen que estar coordinados y cooperados para que reciba la población de la mejor manera los servicios. La descentralización va a fortalecer la participación ciudadana y sobre todo mejora la calidad de los servicios públicos en los territorios. Ahora, hablamos de transparencia y rendición de cuentas. Es la información
gubernamental y sobre todo accesible que los ciudadanos van a tener que obtener, ¿no? Bajo que sea accesible y que los funcionarios son responsables de sus acciones. Los funcionarios aquí y tanto las entidades públicas deben actuar con claridad, deben informar sobre todas las decisiones, justificar el uso de recursos, justificar desde un sol hasta 100 millones de soles, todo tiene que estar justificado, porque eso genera transparencia, fortalece la confianza al ciudadano y sobre todo es clave para poder combatir cualquier acto de corrupción. Un Estado transparente que va a genera confianza, genera legitimidad, la participación ciudadana. Los ciudadanos participan activamente en la toma de decisiones políticas y en los asuntos públicos. Los ciudadanos no solamente aquí vamos a elegir a las autoridades, los ciudadanos no solamente participamos en política cuando vamos a elegir a nuestras autoridades, ¿no? Sino que también participamos en la toma de decisiones, vamos a fiscalizar, podemos proponer mejoras. El principio es que se fortalece la democracia y esto hace que los ciudadanos se conviertan en mucho más fiscalizadores, más cercanos. Debemos ser aliados del Estado, sobre todo para lograr un bien común. Existe pues convocatorias para que puedan participar, sesiones participativas con los ciudadanos. Les invito a que puedan participar y sobre todo conocer en sus gobiernos locales, en qué se está gastando el uso de recursos públicos. Existen sesiones, las páginas de transparencia donde pueden visitar y sobre todo se pueden informar. Porque creo que dice, para tener un... Ah, ya, eso es la cabeza. ¿Ok? Entonces, estos principios tanto de soberanía, como separación de poderes, descentralización, transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana, entre otros, son pilares que van a sostener el Estado peruano, para que un Estado sea democrático, para que un Estado sea moderno y sobre todo que la visión que debemos orientar es que debe estar al servicio del ciudadano. Y acá nos dice algo muy importante. Estos principios van a garantizar que el poder no se concentre y que las decisiones se orienten para el bienestar de todos y todas. Características del Estado. Vamos a identificar las características que tiene el Estado. La primera, que está relacionada a la organización política de una sociedad humana que corresponde en tiempo y espacio. ¿Ok? Es una organización política para la sociedad humana, ¿no? El Estado es una estructura que está organizada y que es regulada bajo la convivencia y el ejercicio del poder dentro de una comunidad, porque esto se va a desarrollar en un tiempo y un espacio determinado. Ahora, hablamos de agrupación social humana, ¿no? Lo que viene a ser la población. El Estado está conformado por personas que comparten derechos, deberes, identidad común. La población viene a ser un elemento humano en la vida del Estado. Posee un territorio que viene a ser la realidad física, geográfica, donde habitamos, ¿no? Donde el Estado aquí va a ejercer autoridad, va a ejercer soberanía, incluyendo el suelo, el mar y sobre todo el espacio aéreo. Sin territorio, como no habría Estado. Entonces, es uno de los elementos que tenemos, ¿no? También tiene un orden jurídico. Cuando nos referimos que tiene un orden jurídico, esto es donde rigen las leyes que regulan la convivencia para poder así garantizar la justicia, proteger los derechos
de los ciudadanos, nadie está por encima de la ley. La soberanía, que implica la independencia, la autodeterminación, esto significa que ninguna autoridad externa, ningún país, ningún Estado puede intervenir en cuanto a las decisiones, en cuanto a las políticas públicas, en cuanto a las acciones que desarrolle el Perú. La soberanía va a garantizar sobre todo la libertad política de la nación. Posee un gobierno, sí, porque viene a ser la autoridad quienes administran el poder. Ellos representan el Estado y sobre todo a los ciudadanos en todo el mundo. ¿No? Se pueden cambiar en el tiempo, sí, porque ya lo hemos visto, el gobierno es temporal. Entonces, el Estado no solamente aquí es una institución, sino forma parte de una organización colectiva, que estos nos permiten vivir en orden y sobre todo que se hace que se pueda vivir con derechos, se pueda vivir con deberes, con una identidad que es compartida por todos los peruanos. Ahora, ¿cómo se organiza el Estado? El Estado para cumplir sus funciones tiene que organizarse, ¿no? Muy bien. Ahora que hemos visto las características del Estado, vamos a pasar a un tema muy fundamental, es cómo se organiza el Estado. El Estado no solamente aquí viene a ser un bloque de funciones que se divide en tres poderes, que es el poder judicial, el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. Cada uno de ellos va a tener una función específica, una tarea específica, pero todos tienen que trabajar de manera coordinada, de manera complementaria, sobre todo porque aquí se trata de garantizar el bienestar y sobre todo la protección de los derechos de nosotros los ciudadanos. Cuando hablamos de poder ejecutivo, y en la parte izquierda de esta diapositiva, como se puede ver, el poder ejecutivo está encabezado aquí como con el presidente de la República, quien lo hemos elegido por voto popular. Este poder tiene el cargo de poder dirigir políticas generales del gobierno, administra recursos del Estado, promulga leyes que son aprobadas por el Congreso, asegurando que esto se cumpla, mantiene el orden interno, las relaciones internacionales. También, en el caso mantiene también un orden interno y externo, ¿no? Al exterior cuando coordina las acciones con los ministerios y los programas nacionales. Por ejemplo, un ejemplo, aquí encontramos al Ministerio del Interior, al Ministerio de Salud, al Ministerio de Educación, ¿no? Y otras muchas instituciones que se ejecutan a través de políticas públicas. En resumen, aquí, el Poder Ejecutivo es el brazo que ejecuta, pues, las decisiones políticas, acercando esto que estas acciones públicas al ciudadano, ¿no? Aquí se involucran, pues, ministerios, organismos públicos y sobre todo programas nacionales que intervengan. En la parte 2, en la parte central, vemos al poder legislativo, ¿no? El poder legislativo aquí está representado pues por el Congreso de la República, donde lo que hace es reunir la voz del pueblo, ¿no? Son los padres de la patria. Su función principal aquí es hacer leyes. Leyes que van a regir pues en la vida de cada uno de nosotros, pero también se encarga aquí de fiscalizar y controlar al poder ejecutivo, como dice aquí. También, por ejemplo,
El Congreso debate, modifica, deroga diferentes tipos de leyes, también interpela a ministros, cuando hay algún tema de interés nacional, sobre todo, aprueba también tratados internacionales. Podemos decir hoy en día que el Congreso es la voz del pueblo que está organizada por un solo cuerpo representativo, ¿no? Como mencionan aquí en la lámina. Es allí donde se forman un conjunto de decisiones que afectan directamente al ciudadano. Ellos aprueban también la ley de presupuestos, ¿no? Para saber todos los años cuánto el presupuesto va a tener cada entidad. El Poder Judicial, que es en la parte ya derecha acá de la diapositiva, podemos ver que está encabezado por la Corte Suprema de Justicia. Su misión aquí principalmente va a ser impartir justicia, defender el orden jurídico y los derechos fundamentales de todas las personas. Entonces, este poder es independiente porque aquí están los jueces, los magistrados, que deben actuar con imparcialidad sin, sin que exista una influencia política ni presiones externas. Como dice aquí en la diapositiva, la justicia es uno de los pilares del funcionamiento del Estado. Precisar que sin ella no hubiese derecho. Entonces, en resumen, se puede decir que dentro de los tres poderes, el ejecutivo es el que gobierna, quien ejecuta, el legislativo quien representa al Congreso, en este caso como institución, y el judicial es el que imparte justicia. Tres, tres poderes son independientes y deben colaborarse entre sí con la finalidad que exista un equilibrio, una transparencia y sobre todo que estos deben estar enrumbados pues al servicio del ciudadano. Aquí quiero dejar algo muy importante sobre todo, es que cuando uno de los poderes no está funcionando, el Estado se va debilitando. Por eso es fundamental que se trabaje coordinadamente, que se articule, sobre todo enfocándose en un bien común, ¿no? A veces, y muchas veces se ha visto que están trabajando de manera aislada y hace que de una u otra manera el mismo Estado se debilite, ¿no? Hoy en día estamos viendo en la actualidad, en el caso peruano, que el Ejecutivo está eh, supeditado pues a las decisiones que tiene el Legislativo, ¿no? Y creo yo firmemente que se tienen que articular y coordinar y sobre todo existir un diálogo permanente para poder trabajar y sobre todo pensar en el bienestar de la población. Ya. Bien, ahora continuamos con unos componentes muy importantes del funcionamiento del Estado peruano, que son los organismos constitucionales pero autónomos, ¿no? Esos organismos aquí son muy importantes. ¿Por qué? Porque a diferencia de los poderes clásicos, como, que son el ejecutivo, el legislativo y el judicial, ellos no dependen directamente del gobierno, ¿no? Estos son poderes autónomos quienes toman sus propias decisiones, es decir, tienen una autonomía política, tienen autonomía funcional, tienen autonomía administrativa. ¿Por qué? Eh, Porque pueden cumplir una función sin presiones políticas, sin interferencias, con total independencia de que exista cualquier influencia política de parte del gobierno o de parte de alguno de los poderes del Estado. En una explicación conceptual, la Constitución Política del Perú reconoce aquí a varios de estos organismos que cada uno tiene una función específica
Y sobre todo que estos van a contribuir al equilibrio del poder, ¿no? A la transparencia, a la defensa de los derechos humanos. Como se puede señalar aquí en la pantalla, mencionamos al Tribunal Constitucional, ¿no? El Tribunal Constitucional se encarga de la interpretación de la Constitución, ¿no? De proteger nuestros derechos fundamentales. La Defensoría del Pueblo defiende los derechos de las personas frente a abusos, eh, o sobre todo cuando se presentan dentro de la administración pública. El Ministerio Público, o también conocido también como la Fiscalía, se encarga de investigar delitos y defiende sobre todo la legalidad. El Jurado Nacional de Elecciones es el que administra la justicia electoral, ¿no? En la clase pasada hablábamos del sistema electoral peruano, cómo está conformado por la RENIEC, el Jurado Nacional de Elecciones y la OMP, ¿ya? Este sistema tiene que trabajar de manera autónoma para que no intervengan pues las presiones políticas y no se vea beneficiado pues o no se muestren actos de corrupción, no tiene que ser transparente este proceso. El Banco Central de Reservas, que se encarga directamente de mantener la estabilidad económica y el control de la moneda. Luego mencionamos a la Contraloría General de la República, quien se encarga de supervisar los recursos públicos, la OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales, quienes organizan todo el proceso electoral, ¿no? La RENIEC se encarga de registrar la identidad de todas las personas, por eso que ellos son los responsables de hacer el padrón electoral durante un proceso electoral. La SBS también se puede mencionar, que la Superintendencia de Bancas y Seguros, la Junta Nacional de Justicia, que nombra y va a evaluar y también sanciona a los jueces y fiscales, ¿no? Cada uno de estos organismos van a cumplir una función específica, que sobre todo que está destinado a algo común. Fueron creados para fiscalizar, para controlar, para equilibrar, para garantizar que el Estado pues funcione correctamente. Tiene que haber entidades quienes fiscalicen, quienes controlen, quienes supervisen que estos poderes del Estado pues no estén trabajando de manera transparente. Son instituciones que de una y otra manera actúan pues bajo el contrapeso para evitar abusos o para asegurar que los derechos pues de los ciudadanos pues sean respetados. Podemos decir entonces que los organismos constitucionales aquí son autónomos, equilibran el poder, van a garantizar pues que la transparencia y sobre todo principalmente los derechos del Estado. ¿Ok? Ya, vamos a hacer como una dinámica súper breve. Ah, muy bien, ahora que realizamos una dinámica para un poco para reforzar, digamos, lo aprendido en esta lámina y sobre todo para mantenernos activos. Les voy a hacer dos preguntas y quiero que respondan en el chat con preguntas súper cortas. Escriban la respuesta que primero se les venga a la mente. O sea, no es que se pongan a repensar o buscar por internet, no, o sea, lo que se les venga a la mente. No necesitan explicar mucho, que sea algo espontáneo. ¿Cuál de estos organismos autónomos han escuchado o mencionar más en las noticias? ¿Cuál de estos? Los que están aquí, jurado, la RENIEC, la superintendencia, la Contraloría, el Jurado Nacional de Elecciones, nos dice el Ministerio Público, la OMPE. Creo que actualmente la OMPE está saliendo más, ¿no? La OMPE, sí. El Defensor del Pueblo y la Contraloría. La OMPE, sí. De hecho, que la OMPE va a ser que tendríamos que darle el ganador de salir principalmente en estos días y en los próximos, en los próximos días por los sufragios que se vienen, las elecciones que se vienen.
Entonces, perfecto. Veo que varios mencionan quizás la Contraloría, la OMPE también ha mencionado por ahí la Defensoría del Pueblo, también ha mencionado la Fiscalía, entre otros, ¿no? Esto demuestra que estos organismos también aparecen constantemente, sobre todo en temas de corrupción, en temas de control, en temas de procesos judiciales. Justamente por eso es importante conocerlo. Ahora, otra pregunta, ¿por qué creen que es importante que estos organismos sean autónomos? O sea, una respuesta así, ¿por qué creen que es importante que estos organismos sean autónomos? Los leo en el chat, pero básicos, ¿ah? No se extiendan mucho. O sea, ¿por qué es importante, ustedes creen? Así con dos palabras, los leo en el chat. ¿Por qué creen que es importante que estos organismos sean autónomos? Dice Francisco, para que no sean manipulados por el gobierno, que está de paso. Sí, efectivamente. Ángel nos dice para garantizar la imparcialidad. ¿Alguien más? Mayor confianza para la población. ¿Sí? Orden político, ¿no? Efectivamente sí, ¿no? Para que no, por ejemplo, para que no los controle el gobierno, para que sus decisiones pues sean imparciales, para evitar la corrupción, como lo han mencionado, para que te fiscalices sin miedo, ¿no? La equidad nos dice para la población y generar una protección, ¿sí? Para mantener un equilibrio de poderes, ¿no? Muy bien. Exactamente, si estos organismos no fueran autónomos, estarían sujetos a que existan pues presiones políticas en cuanto a sus funciones, como quizás podría ser como fiscalizar, como investigar delitos, como organizar de repente elecciones o controlar recursos no públicos, y esto perderían pues la credibilidad porque no existe pues imparcialidad en cuanto a las decisiones. La autonomía hace que se proteja la democracia y sobre todo que estas decisiones pues sean imparciales frente a cualquier acción que quiera eh, decidir el gobierno, ¿no? Muy bien. Ahora que vamos a entender cómo se organiza el Estado peruano para gobernar nuestro país, el Perú tiene tres niveles de gobierno, que es nacional, regional y local. En la parte más alta en la parte más alta está el gobierno central, que es encabezado, como se mencionó en la lámina pasada, anterior, por el presidente de la República, los ministerios, los organismos públicos nacionales. Este nivel lo que hace va a ser definir políticas, va a definir leyes que sobre todo que afectan a nuestro país. Por ejemplo, eh, que el Ministerio de Educación o el Ministerio de Salud puedan tomar sus decisiones y que se apliquen en todo el territorio. Cuando, por ejemplo, el Ministerio de Salud lanza una campaña nacional de vacunación, como lo hizo en el tiempo de COVID, esta decisión es a nivel nacional. Luego tenemos a los gobiernos regionales, quienes administran los asuntos del Estado dentro de su región, pero que estos están en coordinación con las políticas nacionales. Cada región va a tener pues su gobernador regional, un consejo regional, quienes van a planificar y van a ejecutar pues sus proyectos en la zona. Por ejemplo, el gobierno regional de Cusco puede impulsar obras de infraestructura o programas de desarrollo turístico dentro de su región. A nivel local,
encontramos pues a las municipalidades, tanto provinciales como distritales. Ellas son, digamos, están más cercanas a la población porque atienden directamente pues las necesidades inmediatas, como quizás el recojo de basura, el mantenimiento de los parques o la seguridad ciudadana, porque sí, son responsables de la seguridad ciudadana dentro de su distrito. A veces escucho alcaldes que mencionan que, que la responsabilidad lo tiene el gobierno central, pues el gobierno local tiene una gran responsabilidad en la seguridad ciudadana. Bueno, por ejemplo, cuando, no sé, el alcalde de tu distrito organiza una campaña de limpieza o mejora las pistas, él está actuando a su nivel local, él es responsable. Cuando se encarga, en este caso, de la fiscalización de, 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 digamos, de ambulantes o un comercio informal, también es responsable. Ya, una pregunta en general. ¿En cuál de estos niveles creen que se siente más presencia del Estado en su vida diaria? ¿En el central, en el regional o en el local? ¿Cuál de estos creen que se siente más? ¿Alguien? ¿Cuál creen que se siente más? A ver, los leo en el chat. Me colocan en el 1, 2, 3 lo colocan, ¿ya? Para, en el gobierno central, que es el primero, claro, en el gobierno regional, el 1 nos dice, y en el gobierno local, que es el tercero. En el primero, en el primero, en el primero, en el primero, en el primero. Ajá, ya, ok. Otra pregunta, es para contestar. ¿Alguna vez ustedes han participado de alguna actividad que sea organizada por el gobierno local, por la municipalidad o un gobierno regional? ¿Que han participado alguna vez? No sé, de repente han participado en presupuesto participativo, en, en, en sesiones vecinales. ¿Alguna vez han participado? ¿Sí o no? Sí, han participado en presupuesto participativo. Nos dicen, no, dicen no. Muy bien. Ok. Ya, entonces esto es muy importante porque nos ayuda a entender sobre todo los distintos niveles de gobierno y sobre todo cómo van a influir en la vida cotidiana. ¿Y por qué les es una respuesta? A ver, lo voy a explicar en el siguiente lápiz. ¿Por qué les hice esa pregunta? Ahora, ahora que ya sabemos cómo se organiza el Estado, eh, sabemos cuáles son sus funciones principales, es decir, qué hacemos concretamente con el Estado, sobre todo para cumplir con el rol de la sociedad. Y hemos hablado, por ejemplo, que el Estado tiene tres funciones. El Estado tiene la función legislar, administrar y tiene una función jurisprudencial. Cuando se habla de legislativa como una función, es que crea orden jurídico, dice, establece, sanciona normas jurídicas generales y subordina las normas constitucionales. ¿Ok? ¿En qué consiste esta función? Que consiste, como dice, en crear un orden jurídico. ¿Ok? Aquí el Estado se va a encargar de elaborar, de aprobar leyes que rigen dentro pues de nuestra convivencia, que van a impactar en el ciudadano. Esta función principal lo va a desarrollar el Congreso. Entonces, que ellos son los responsables pues
de sancionar normas jurídicas, de siempre estar, en este caso, subordinadas a la Constitución Política del Perú. Hay algo que hay que recalcar, ¿no? Se vienen nuevas elecciones, se viene la participación, pues, de diputados y ahora senadores, se aprobó la bicameralidad. Entonces, ahora, por ejemplo, un ejemplo es cuando el Congreso aprueba una nueva ley sobre la seguridad ciudadana o la educación, está cumpliendo con una función legislativa. ¿Recuerdan alguna ley que haya sido debatida o aprobada por el Congreso? ¿Alguna ley recuerdan? ¿Que se acuerden? ¿Alguna ley se acuerdan que haya sido aprobada por el Congreso o que haya sido debatida? ¿Los leo en el chat? ¿Alguna ley? ¿No se acuerdan? Una que se acuerden. No dice, la bicameralidad. Ujú. Luego nos dice para la aprobación del presupuesto, sí, esa es la más reciente. La liberación de la AFP, sí, sí, muy bien, muy bien. Cuando hacen ese debate, cuando en este caso aprueban una ley, es porque están cumpliendo pues la función, ¿no? Nuestros padres de la patria. La función administrativa. Aquí es la segunda porque aquí se regula como una actividad netamente administrativa que está en función pues de ejecutar acciones directamente que tiene el Estado bajo un orden pues jurídico. Su objetivo aquí es promover pues un desarrollo económico, un desarrollo social del país. Aquí están los ministerios, aquí están pues los gobiernos regionales, eh, aquí están las municipalidades, ¿no? Que ponen en práctica, en este caso, las políticas públicas. Por ejemplo, cuando el Ministerio de Transportes construye carreteras o construye, pues, o el Ministerio de Salud realiza unas campañas médicas, están ejerciendo una función administrativa. ¿Qué otras acciones se les ocurre cuando forman parte pues, de la función administrativa? Claro, dice la liberación, en teoría se ve bonito, pero dice muy bonito, en teoría se ve muy bonito nuestro estado, sí. ¿Te acuerdas de otras acciones que tiene el estado que se les ocurra? ¿Alguna? Por ejemplo, cuando construye hospitales, ¿no? Cuando implementa colegios. ¿Sí? Bueno, y la otra es la jurisdiccional. Aquí la jurisdiccional es la tercera, porque es encargada de impartir justicia. Esta función lo que hace es cumplir específicamente, lo cumple el Poder Judicial. Estos se encargan pues de resolver controversias, declaran derechos, estos se encargan de garantizar las normas, específicamente quienes se apliquen correctamente, y es el órgano pues orientador de la vida jurídica nacional. Ejemplo, cuando un juez dicta una sentencia o, por ejemplo, resuelve un conflicto, está cumpliendo una función jurisdiccional. Sin leyes, sin administración y sin justicia, el Estado no podría funcionar. O sea, necesita proteger los derechos de los ciudadanos. Así, una mini pregunta así. Si ustedes fueran parte del Estado, ¿en qué función les gustaría participar? ¿En la función legislativa, en la función administrativa o en la función jurisdiccional?
¿En qué función les gustaría participar si ustedes fueran parte del Estado? Legislar, les gustaría ser diputados, senadores hoy en día, congresistas, entre las dos primeras, en el legislativo, en el administrativo, son los que digamos aplican. En el primero, legisladores, administrativos, administrativos también, no sé. Muy bien. Ok, vamos a pasar un tema muy importante que vamos a hablar del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Sistema Nacional de Presupuesto. Ya, eh, dos conceptos muy esenciales que se trabajan dentro del Estado porque ellos definen sobre todo aquí la administración y sobre todo cómo se desarrolla nuestro país. Estamos hablando del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, que es conocido como CEPLAN, y el Sistema Nacional de Presupuestos, que es encabezado por el MEF, Ministerio de Economía y Finanzas. Ok, quiero que piensen en un estado como un barco, ¿no? Que para llegar a un puerto, este barco pues necesita pues dos cosas. Necesita una brújula, a la que es el plan, digamos mi planeamiento, para saber a dónde voy, cómo voy, y necesita algo muy importante, que es el combustible, que es el presupuesto, para poder moverse, ¿no? Estos dos sistemas son esencialmente eh, complementarios. La brújula y el combustible de la gestión pública. Necesariamente necesitas de ambos. Eh, Empezamos por el Sistema Nacional de Planeamiento, ¿no? Tengo que planificar, de esa planificación tengo que saber con cuánto de presupuesto cuento. Y es una acción principal, es una acción que requiere pues una coordinación constante. ¿Ya? Como vemos acá, el liderazgo y sobre todo el rol central aquí lo encabeza CEPLAN. CEPLAN es el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico y su rol no es ejecutar. El rol de CEPLAN es pensar, diseñar, coordinar nuestro futuro del país, porque ellos piensan y planifican no solamente de aquí a un año, ¿no? Porque generalmente los ministerios planifican bajo un plan operativo durante un año. Tienes que pensar de aquí a 20 años, de aquí a 30 años, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, para ellos el plan viene a ser el cerebro estratégico, ¿no? Ellos quienes elaboran, quienes monitorean, quienes desarrollan, pues, un plan estratégico de desarrollo nacional. Entonces, este es el rector del planeamiento de todos los niveles que tiene el gobierno. Sobre todo vamos a analizar un poco las funciones claves, como se mencionan, que principalmente vienen a ser tres, pero vamos a detallar y todo. Ahora, pues el plan se encarga de orientar el desarrollo del país. Esto es una función, yo diría, hasta muy ambiciosa, porque aquí se trata de establecer cuál es la visión de su futuro, los objetivos a largo plazo, como queremos que sea el Perú de aquí a 20, 30 años. Ese es un sistema que provee una hoja de ruta. Eh, los que, bueno, algo que yo vi, algo atípico que yo vi, que en el discurso de la anterior presidenta, de Dina Boluarte, a los que trabajamos en los ministerios, nos,
nos solicitó una visión o qué resultados esperamos tener de aquí a 40 años, ¿no? Entonces, fue algo atípico, no lo menciono porque pidieron a varios ministerios solicitar estos resultados. Pero en realidad aquí el trabajo y la función que desarrolla ese plan es pues pensar a largo plazo para poder desarrollar estrategias de aquí a 20, 30 años. Luego nos mencionan articular con políticas nacionales, regionales y locales. Ahí es donde yo considero que existe una de las mayores dificultades que tiene el Estado. Es porque existen las diferencias de los niveles de gobierno, tanto central, regional como local, porque no trabajan de manera conjunta. No, es complicado que trabajen de manera articulada, porque existen prioridades que tiene la nación y que estos se van a reflejar en los planes y que cada región y que cada municipio está trabajando. Entonces, si se trabajara de manera articulada y coordinada bajo una misma línea, quizás evitarían duplicidades, evitarían esfuerzos, porque hay acciones que lo viene desarrollando ya el gobierno central, pero que el gobierno local nuevamente lo implementa y quizás con otras perspectivas, otras percepciones, ¿no? Que podría tranquilamente presentarse bajo una interoperatividad entre los tres niveles de gobierno. Luego hablamos de promover un enfoque de resultados. Esto es clave sobre todo cuando se habla de planeamiento estratégico. ¿Por qué? Porque ya no solamente aquí se va a enfocar en hacer cosas, o sea, quiere decir cuántas actividades voy a hacer, sino que en qué voy a alcanzar con estos resultados. Estos conceptos van a mejorar la vida de las personas. Por ejemplo, no solamente aquí se va a encargar de construir escuelas, sino se va a encargar de mejorar el rendimiento académico de los alumnos en el Perú. O sea, generalmente hoy en día se ha construido, no sé, vamos a ponerle un número, 5.000 colegios. Puedes saber construir infraestructura, pero el otro resultado que lo que busca es mejorar el rendimiento académico de los alumnos, mejoró la calidad de servicios académicos que brindan las instituciones públicas, las instituciones educativas públicas. Entonces, es ponerse a pensar netamente en ello. Entonces, una reflexión y un mensaje clave aquí es que la frase en todo momento y como sintetiza ahí en el propósito, sin planeamiento el Estado va a actuar sin rumbo. Un Estado sin planes claros simplemente va a reaccionar bajo crisis. Gasta sin un objetivo, no genera cambios trascendentes. El planeamiento que nos hace que nos asegure específicamente qué acciones, qué rol, cómo estamos invirtiendo, que nos acerque pues un poco a nuestra visión sobre todo el desarrollo. Ahora, que tenemos ya una brújula, ya, o sea, si es que construimos el planeamiento y tenemos la brújula para poder saber a dónde vamos, es necesario que tengamos el combustible, las reglas de los gastos, y este es el Sistema Nacional de Presupuestos, que está liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Si ese plan dice qué hacer, el mes pues nos dirá cuánto cuesta y cómo se financia. Se cuenta con presupuesto, cuánto tienes, cómo lo vas a financiar. El MEF aquí es el que custodia las finanzas públicas en el Perú, el que asigna pues recursos a las diferentes entidades públicas y asegura de que exista pues una sostenibilidad fiscal. Ahora,
vamos a analizar un poco sus principios rectores, que dice eficiencia, transparencia, responsabilidad fiscal. El manejo del dinero público debe manifestarse a través de reglas muy estrictas llamadas principios. La lámina, como mencionan pues tres principios básicos, que es la eficiencia. ¿A qué nos referimos con eficiencia? Ahora nos dicen, gasta menos para lograr el mismo resultado o lograr un mejor resultado con el que se te ha otorgado el presupuesto. A eso lo llamamos optimización de recursos, ¿no? Gastas menos, pero obtén mejor resultado. ¿Por qué? Porque este principio te va a generar, pues, optimizar mejores tus recursos. Por otro lado, hablamos de transparencia. Esto implica que toda la información, que sobre todo la asignación y ejecución del presupuesto, debe ser pública, debe ser accesible para los ciudadanos y sobre todo deben entablar pues una rendición de cuentas. Ahora, nos hablan de responsabilidad fiscal. Es un principio que sobre todo es de prudencia, ¿no? ¿Qué hace? Que asegure que el gobierno gaste sin endeudarse y sobre todo desmedidamente, ¿no? Que tenga pues un equilibrio en cuanto a los ingresos, en cuanto a los gastos, para que no se comprometa posteriormente a futuras generaciones. Ahora, el vínculo crucial y sobre todo cuando la frase muy clara que menciona en la lámina, el presupuesto es la expresión concreta de las prioridades que tiene el Estado. Ahora, el vínculo crucial que hay en el Sistema Nacional de Planeamiento con el sistema de presupuestos, esto significa que si se planea, por ejemplo, que la educación es una prioridad nacional, entonces el MEF le tiene que asignar la mayor cantidad de recursos a ese sector. Si una meta no tiene dinero asignado, deja de ser prioridad y se convierte en una buena intención. Ha habido muy buenas propuestas, muy buen planeamiento, muy buen diseño de planeamiento estratégico, pero lamentablemente no ha contado pues con el presupuesto. Por eso que el presupuesto es una expresión concreta de las prioridades que tiene nuestro Estado. Si el planeamiento nos dice dónde ir, cuáles son las direcciones estratégicas con las que vamos a trabajar, el presupuesto que viene a ser el MEF nos dirá pues cuánto dinero tienes, las reglas que tienes para llegar ahí, la viabilidad financiera. Ambos son sistemas indispensables, ambos deben trabajar de manera coordinada, articulada, cooperada, porque un Estado que actúa sin rumbo, sin eficiencia, eh, no, no te dirige a nada. Por eso es que tiene que haber una gran responsabilidad y sobre todo que tiene que trabajar de manera cooperada, articulada, coordinada. Por eso es que nosotros se podría decir que el planeamiento viene a ser tu brújula y el presupuesto viene a ser tu combustible. Ambos se necesitan. Primero diseñas, planificas para que posteriormente te puedan decir cuánto dinero tienes y en qué vas a gastar. Como les dije, ha habido experiencias donde ha habido buenas propuestas, pero no ha habido pues presupuesto a trabajar. Y ahí muchas veces ha habido buenas intenciones, pero no se ha podido concretar. Mm, ya, vamos a pasar a la última lámina y vamos, ya que hablamos anteriormente sobre todo el planeamiento y el presupuesto, es decir, de cómo el Estado se ha organizado internamente, pero también queda muy claro de que cómo los ciudadanos hacen partícipe de ello, ¿no? Nuestro rol no solamente se va a limitar en votar, nosotros también tenemos un rol después de votar.
Y ahí es donde, por eso les preguntaba anteriormente si han participado de alguna actividad participativa, de participación ciudadana. La respuesta, como ven en esta lámina, no es un rotundo, es una muestra de participación ciudadana como un mecanismo de control, de legitimidad, de, de donde se va a transformar pues la gestión pública. En la imagen nos muestra, como pueden ver, aquí es el diálogo donde la comunidad se sienta con las autoridades, analicemos cómo se va a materializar esta participación. Vamos a hablar un poco sobre mecanismos concretos de participación, ¿ok? Existen varias formas que los ciudadanos pueden participar y pueden tomar decisiones. Y no solamente, y nos vamos a centrar específicamente en tres, que es presupuesto participativo. Creo que uno de los compañeros me mencionaba que ha participado de ellos en audiencias públicas, en mesas de concertación. Ahora, cuando hablamos de presupuesto participativo, que es el primero y sobre todo el más potente, donde se promueve la participación ciudadana, vamos a recordar un poco la lámina anterior. El presupuesto es la expresión de las prioridades, ¿ya? Entonces, pues bien, el presupuesto participativo aquí viene a ser aquí el proceso por el cual los ciudadanos, o sea, representantes de la sociedad civil, en conjunto con sus autoridades, se van a sentar y van a identificar, pues, y van a priorizar qué proyectos o qué inversiones van a realizar dentro del distrito o dentro de la región. Entonces, esto generalmente es un proceso descentralizado. ¿Ya? En términos muy sencillos, se puede decir que el ciudadano ayuda a decidir en qué se va a gastar parte del dinero público. Esto nos va a asegurar específicamente de que se responda pues a las necesidades reales del ciudadano, de la comunidad, de lo que específicamente se requiere. No solamente es una visión de autoridades de turno, sino también es la importancia de poder participar en estos espacios. Ahora, audiencia pública, ¿no? El segundo vienen a ser las audiencias públicas, que, bueno, yo les invito a que puedan participar, he participado de algunas, en algunos gobiernos locales, es importante porque este mecanismo tiene el objetivo, pues, de hacer una rendición de cuentas y sobre todo de fiscalizar a nuestras autoridades, especialmente cuando se trabaja con gobiernos regionales y locales quienes promueven esta actividad y por lo tanto ellos están obligados a convocar a una audiencia e informar a la ciudadanía sobre los avances de su gestión, sobre su presupuesto, sobre el cumplimiento de metas. Pasa que a veces nosotros muchos cuestionamos a nuestras autoridades, a nuestros alcaldes, a nuestro gobernador regional, pero también no estamos presentes cuando nos convocan para informar en qué están gastando el dinero, en qué se está priorizando en la región, en el distrito. Entonces, es importante que puedan participar, sobre todo para poder fiscalizar, para que puedan escuchar esta rendición de cuentas que brindan pues estas autoridades. El ciudadano aquí tiene la oportunidad de poder escuchar una información directa. Muchas veces les invito a que puedan revisar las páginas o las redes sociales de los distritos donde ustedes habitan actualmente y incluso lo hacen, lo pasan en vivo, ¿no? Si es que no pueden asistir, lo pasan en vivo, a veces se convoca y puedan hacer presentes. De preferencia que puedan estar presentes para que puedan escuchar directamente la información, incluso muchos casos para hacer preguntas y sobre todo presentar quejas y sugerencias sobre la gestión. Ahora, hablamos sobre las mesas de concertación. Finalmente, este es un mecanismo y este es un diálogo ya de construcción, ya de acuerdo, ¿no? Porque aquí es un espacio permanente, temporal, que confluye pues ya acuerdos ya específicos.
porque aquí participa el gobierno, participa la sociedad civil, participa ONGs, gremios, sindicatos, entre otros, y a veces existe una cooperación internacional. Entonces, su objetivo aquí es generar acuerdos, consensos, sobre todo cuando se implementan alguna política pública compleja. Por ejemplo, no sé, uno que es muy conocido, que es la Mesa de Concertación de la Lucha contra la Pobreza, ¿no? Que reúne a múltiples actores para poder diseñar estrategias conjuntas y sobre todo poder enfrentar un problema. Entonces, les invito a que puedan participar de estas mesas de concertación porque eh, hay varios actores expertos donde puedes debatir, puedes trabajar y sobre todo puedes aportar a que se pueda presentar una política pública. Entonces, como reflexión final de esta lámina, es, menciona una de las frases: la ciudadanía no solamente vota, sino también participa en las decisiones. No solamente participamos en política cuando se convocan a elecciones y tenemos el poder de poder ejercer nuestro derecho a sufragio. También podemos participar de estas actividades, como son el presupuesto participativo, audiencias públicas y mesas de concertación. Esto nos lleva, sobre todo, a entender una visión mucho más sobre una democracia más robusta, donde el ciudadano aquí va a tener que ser un actor activo y participativo, no solamente es un espectador pasivo, sino también la participación lo que hace es que se fortalezca la transparencia, hace que se reduzca la corrupción y hace que las decisiones que tome el Estado sean mucho más legítimas, mucho más cercanas, mucho más transparentes. No solamente nos centremos en ir a elegir a nuestros candidatos, sino que también participemos de estos espacios. Estos mecanismos vienen a ser muy claves, sobre todo cuando se trata de construir una gobernanza, sobre todo cuando se trata de hacer una participación de la misma comunidad. El Estado trabaja de la mano siempre y cuando nosotros también participemos dentro de él. Entonces, hemos visto que aquí la participación se da como un espacio de priorización, sobre todo cuando se habla de proyectos como presupuestos participativos, cuando se habla de la fiscalización, cuando se habla pues de audiencias públicas, cuando se habla pues un diseño de políticas específicos, participemos pues de mesas de concertación, ¿no? Por eso es que le preguntaba si tienen alguna experiencia o conocen un caso local específicamente, no sé si ya un caso local, donde alguno de estos mecanismos haya tenido un impacto positivo, ¿no? Y sobre todo la importancia de participar, ¿no? De estos espacios, porque lo que va a hacer es que generes y tengas un espacio mucho más cercano, mucho más eficiente. Ay, pero acá no se mueve. Ok, ya estamos ya para finalizar esta sesión y hemos visto y hemos analizado pues los sistemas ideales, sobre todo el tema de planeamiento, de presupuesto, de participación. Pero sin embargo, la teoría muchas veces a veces choca con la realidad, ¿no? Como lo mencionaba una era aquí Ángel, ¿no? Que en teoría todo es muy bonito, ¿no? Pero en la aplicación a veces no es lo que esperamos. Justamente en esta lámina nos va a permitir un poco, sobre todo, aterrizar el presente. Aquí se muestran, pues, 4 personas, ¿no? Frente a desafíos que enfrenta el Estado peruano para que realmente sea, pues, eficiente y real. Eh, Recientemente tuve la oportunidad de participar en el plan de seguridad ciudadana, que fue, muchas veces se critica del exterior eh,
digamos, conocimiento. Hemos sido un gran equipo de trabajo donde hemos trabajado durante varios meses para que pueda salir un buen producto. No se llegó a aprobar, esperemos que este gobierno pues lo apruebe porque ha sido un gran trabajo, sobre todo un expertise con diferentes pues profesionales que han permitido pues contribuir. Entonces es lo que a veces el planeamiento pasa, ¿no? Tiene que enfrentar y resolver desafíos que para que tengas pues un país mucho más eficiente, ¿no? Un estado, una gestión pública más eficiente, más transparente. Entonces, eso es lo que nos muestra pues esta imagen, ¿no? Estos actores que están intentando armar un rompecabezas, ¿no? Simbolizando una complejidad, ¿no? De la gestión y sobre todo esa necesidad de poder trabajar juntos para unir ese desarrollo. Hablamos, por ejemplo, sobre los análisis que tenemos y sobre los desafíos actuales que tiene en el caso peruano, que es la corrupción y la pérdida de confianza. Sin duda creo que el obstáculo, uno de los obstáculos que digamos la corrupción hoy en día viene a ser pues el cáncer que hace que se desvíen los recursos, se deslegitimiza a las instituciones, como consecuencia directa pues genera pues la pérdida de confianza al ciudadano. Los ciudadanos han dejado hoy en día de creer en el Estado, ¿no? Eh, Piensan que no están trabajando para el bienestar. El, lo que impacta en la gobernabilidad, sobre todo en las decisiones de la población y sobre todo en la colaboración con las políticas, es hoy en día recuperar esa ética, sobre todo para avanzar con los demás. Existe una débil articulación intergubernamental. Eh, la labor que yo realizo actualmente es articular con las diferentes entidades del Estado, ¿no? Con los diferentes ministerios para poder llevar servicios a programas y políticas a diferentes distritos de, de Lima Metropolitana, el Callao y algunas regiones. No, eh, eh, parece que a los ministerios muchas veces piensan que estamos compitiendo uno del otro y que las metas que se lleguen pues no pueden ser, digamos, llevadas para otros fines. Entonces, volviendo a la lámina del planeamiento, el desafío de la articulación hoy en día pues, no se cumple porque esto requiere una descoordinación de los niveles de gobierno, tanto regional, central, incluso de los mismos ministerios, incluso hasta de los del mismo sector. Hay muchos, no existe pues una articulación intrainstitucional, o sea, dentro del mismo ministerio, donde existen áreas que no coordinan con las otras áreas, ¿no? Entonces, y existe pues una duplicidad muchas veces de esfuerzos y proyectos que inician, pero no llegan a terminar porque las prioridades del Estado se van diluyendo y la gestión pública a veces suele ser un poco lenta, fragmentada, a veces muy ineficaz. Existe quizás una escasa innovación de digitalización, ¿no? Vivimos hoy en día en el siglo XXI, pero en muchas instituciones públicas todavía se siguen operando como en el siglo XX, porque todavía existe pues una escasa innovación en cuanto a la digitalización y esto resulta pues cuando ocurre de repente trámites lentos, burocráticos para el ciudadano, la famosa ventanilla, ¿no? Entonces la poca eficiencia hace que el uso de datos para la toma de decisiones, las brechas digitales que pueden existir, ¿no? Y que impiden el acceso en cuanto a los servicios públicos en las zonas rurales, el acceso a internet, ¿no? No se cuenta para poder hacer uso o las zonas alejadas, ¿no? Las brechas territoriales y sociales es otro problema, o sea, a pesar que existe todavía un crecimiento económico, todavía persisten las brechas, las desigualdades, el acceso a los servicios básicos como educación, salud, agua,
dependiendo de dónde vives, ¿no? No es lo mismo acceder a un hospital en Lima como acceder, pues, a un hospital en una zona rural como la sierra o la selva. El Estado hoy en día ha logrado llevar, pues, no ha logrado llevar la misma calidad de servicio y las mismas oportunidades en todo el territorio. O grupos, ¿no? Todavía se mantienen esas desigualdades. En conclusión, ¿no? El reto hoy en día de la gestión pública es, eh, es recuperar la confianza del ciudadano mediante la eficiencia, la ética y sobre todo los resultados, ¿no? Es un gran trabajo que se tiene que hacer. En esta, mismo, en esta misma sesión, eh, y menciono pues los sistemas tanto de planeamiento como el de presupuesto, se deben abordar y sobre todo la importancia de poder promover esa participación ciudadana solo funcionarán frente a estos desafíos, ¿no? Que se promueve pues acciones éticas para poder combatir la corrupción y sobre todo la desconfianza que existe hoy en el Estado. La eficiencia, ¿no? Poder vencer esa débil articulación que existe con los gobiernos central, regional y local, con los propios ministerios, ¿no? Los resultados, sobre todo hoy en día, para poder cerrar brechas y poder generar pues un bienestar más tangible en los peruanos, porque eso es lo que buscamos, mejorar los servicios, la atención del ciudadano, ¿no? Que el ciudadano se sienta feliz de tener pues las autoridades, que pueda recibir pues información, servicios, que pueda tener acceso pues a los servicios básicos como educación, salud, educación, empleo, entre otros. Con esta lámina vamos a cerrar nuestro análisis sobre todo la estructura y los desafíos de la gestión pública, pero hemos pasado de la planificación ideal a los retos, ¿no? Concretos que tenemos como gestión pública, como realidad peruana, sobre todo para reflexionar estos cuatro desafíos, o sea, ¿cuál consideran, para finalizar ya esta sesión, el punto más urgente que debemos abordar y donde el Estado sí o sí tiene que tomar decisiones, ¿no? Debe, digamos, intervenir. Uno, dos o tres, uno, dos, tres o cuatro. ¿Cuál creen que es el más importante? Que deberíamos, o sea, combatirlo ya. El uno, el uno, el uno, el uno, el uno, el uno, ¿no? Nos dicen el uno. ¿Alguien más? Uno nos dicen, ¿no? Sin duda, ¿no? Sin duda es el mayor obstáculo que está atravesando la gestión pública, porque es el cáncer que va a desviar pues los recursos, hace que deslegitimice pues a las autoridades, a las instituciones, ¿no? Esto hace que genere pues la pérdida de confianza y la poca transparencia que se muestran pues en algunas autoridades, ¿no? Quiero agradecerles esta sesión, la participación activa de cada uno de ustedes. Me motiva, digamos, a poder, poder aprender de manera conjunta con cada uno de ustedes. Y bueno, hemos cerrado esta sesión. Le voy a dar el pase a Lucía para que pueda dar algunas precisiones, ¿no? de esta sesión y puedan en este caso registrar su asistencia porque sí es importante para que se les pueda otorgar el certificado correspondiente. Lucía.